La OTAN aumenta su presupuesto de seguridad, tal como lo había pedido el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La alianza militar pactó subir del 2 al 5% del PIB de cada país, la inversión para los requisitos básicos de defensa. Pero no todos estuvieron de acuerdo, como España. Dacil Lanza nos cuenta los detalles de la cumbre que hubo en La Haya. Definiciones clave en la OTAN, pero sin unidad. La alianza militar logró en su segundo y último día de cumbre en La Haya firmar una declaración conjunta, pero no todos los 32 miembros están de acuerdo. El documento reza un compromiso del gasto en defensa desde ahora a 2035. Para que la OTAN sea más fuerte, tenemos un plan concreto para que todos los aliados destinen el 5% del PIB a defensa. Pero el presidente del gobierno español se alejó de esa meta y ratificó que su país no gastará más del 2,1%. España tendría que destinar de aquí al año 2035 más de 300.000 millones de euros. ¿De dónde salen esos recursos? ¿De más impuestos a la ciudadanía? ¿De recortes en el sistema de educación, de sanidad, de pensiones? Y nosotros no lo hemos hecho. Nosotros no lo hemos hecho. Nosotros hemos decidido ir por el camino, la vía de las capacidades. El secretario de Estado de Trump, Marco Rubio, dijo textualmente que España es un gran problema. Crítica que Trump redobló. Son el único país que no van a pagar completamente. Quieren quedarse en un 2%. Creo que es terrible, ¿saben? Ellos les está yendo muy bien. La economía está muy bien. Y esa economía podría ser destruida si algo malo ocurriera. Estamos negociando con España en un acuerdo comercial. Vamos a hacer que paguen el doble. Entonces quieren ir de gratis, pero van a tener que devolvernoslo en comercio, por lo que no voy a dejar que eso pase. Es injusto. Al final de la cumbre, Rutte matizó la distancia española. Como saben, hay desacuerdo en que creen que pueden alcanzar los objetivos de capacidad en un 2,1%. La OTAN dice que tiene que ser el 3,5% como para todos los demás aliados. En tanto, Macron mantuvo el compromiso, pero envió una crítica a la guerra comercial de Trump. No podemos decir que vamos a gastar más y luego, en el corazón de la OTAN, lanzar una guerra comercial. Los aliados también mantienen la definición de Rusia como principal amenaza y ratificaron su apoyo a Ucrania. Y si bien la atención de Trump estuvo en recapitular la reciente escalada entre Irán e Israel, también dijo que en su reunión con Zelensky dialogaron del fin de la guerra en Ucrania y aseguró que hablará pronto con Vladimir Putin. Ganó Trump con el aumento del presupuesto de la OTAN. ¿Y qué dice la alianza respecto a Rusia y a Ucrania? Ese es el debate de hoy. Desde La Plata, en Argentina, nos acompaña Juan Alberto Rial, profesor de Derecho Internacional y secretario del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata. Además, profesor de la Maestría en Defensa Nacional de la Universidad de la Defensa Nacional. Y en Madrid se encuentra Emiliano García Coso, analista geopolítico y profesor de Derecho Internacional y Derecho de la Unión Europea en la Universidad Pontificia Comillas. Les doy la bienvenida a ustedes dos, nuestros analistas del día, y también a quienes nos están viendo y nos están escuchando. Los invito a que escuchen precisamente todos los episodios del debate a través de su plataforma de podcast favorita. Estamos en Apple Podcast, en Spotify, Deezer y TuneIn. Juan Alberto Rial, comienzo con usted preguntándole por ese 5% de aumento de la OTAN. ¿Usted lo considera necesario? Muchas gracias por la invitación. La verdad es que un aumento drástico, teniendo en cuenta que hace 11 años se había fijado en Gales, en la cumbre de Newport, un objetivo que era el de llegar al 2% del PBI. Un objetivo que es incumplido aún en la actualidad. De los 32 miembros de la OTAN, solamente 18 están por sobre el 2%, y ahora se ha fijado un 5% en un lapso de 10 años, de aquí al 2035. Tan solo Polonia estaría cumpliendo el día de hoy ese tope, ese mínimo más bien. Ni siquiera Estados Unidos llega a ese porcentaje. Está bien que, insisto, va a ser en 10 años. Los gastos directos en defensa son de un 3,5% del PBI, un 1,5% en infraestructura, y va a haber una revisión en el 2029, pero parece tal vez un poco excesivo en función a que gran parte de los miembros de la OTAN ni siquiera están cumpliendo el objetivo que se había fijado en Gales, que era el del 2%.
España es uno de ellos, son muchos los países que no llegan al 2%, el promedio a nivel global del gasto militar es del 2,5%, pero también es cierto que Europa ha estado en algún aspecto, pensaba yo, permítanme la expresión, durmiendo en los laureles durante estos últimos años, desde el 49 hasta la fecha, confiando en que Estados Unidos, el principal aportante en gastos militares de la OTAN, iba a hacerse cargo de la defensa común. Creo que es un momento en el cual los países europeos, inclusive Canadá, que forma parte también de la OTAN, deberán ponerse los pantalones largos y dejar de ser lo que se ha dicho históricamente un enano político para acompañar esa gigantez que tiene en términos económicos con los gastos en la dimensión estratégico-militar. Y Emiliano García, ¿usted qué piensa de ese 5% del PIB para temas de seguridad? Y si responde quizás a lo último que decía Juan Alberto, de que es una manera de los europeos desatrasarse de las inversiones en seguridad que no han hecho a lo largo de la historia, precisamente por resguardarse en el poder militar de Estados Unidos. Bueno, yo creo que es una declaración que tiene muchas trampas o muchas, digamos, escenarios. Por un lado, todos los líderes europeos han pretendido dar el gran titular al señor Trump de poder vender frente a su público que ha logrado ese 5%, pero como ya se ha aclarado, estrictamente en defensa solamente implica el 3%, ese 3% o alrededor del 3%. Ya hay más de 23 países de la OTAN, de los 32, que estarían o ya con el 3% o muy próximos al 3%. Y luego tenemos ese 1,5% del PIB, que no dice nada, es decir, en infraestructura, resiliencia, es decir, que eso incluso algún Estado ha pretendido introducir puentes que unen determinadas islas con el continente dentro de esos gastos, es decir, que eso está muy abierto. Y la principal trampa, que yo creo que es donde los europeos han sabido jugar bien, uno, que en el 2029 se revisará. Por lo tanto, en el 2029 el señor Trump ya no estará gobernando, salvo que, digamos, rompa esa tradición de 2 mandatos máximos, pero ya por edad tampoco creo que sea factible. Es decir, que por lo tanto todo esto está condicionado a ese 2029 y que luego el objetivo es 2035. Si de aquí al 2035 la situación de Rusia, que creo que ha sido la principal perjudicada porque vuelve a ser retratada clarísimamente en el punto 2 de la declaración como la principal amenaza para Europa, ¿no? Y que Ucrania va a seguir, primero, que el camino hacia la OTAN parece ser que es irreversible, comillas, y eso hay que poner muchas comillas, no se sabe cuándo, pero está ahí el camino, y Rusia sigue siendo esa amenaza. Entonces, bueno, como los escenarios pueden cambiar y especialmente la administración puede cambiar, pues ya veremos si cuando se haga la revisión en el 2020 de esos objetivos, uno, se ha llegado a ese 3,5 y se ha conseguido definir de forma específica qué gastos van a entrar de esas infraestructuras críticas que hay que mejorar, la guerra para las guerras híbridas, temas de ciberseguridad, temas de infraestructuras energéticas y especialmente, que creo que por donde van los tiros, nunca mejor dicho, en el caso de la OTAN, todo el tema de defensa de las infraestructuras, específicamente los cables submarinos, que hemos tenido algunos incidentes, especialmente en el Mar Báltico. Es decir, que creo que se podría decir que ha habido una especie de tablas por Rutte, aunque sus mensajes y sus chats al presidente no han sido los más acertados porque es presidente y debe garantizar su posición ecuánime respecto a todos y no solamente respecto a Estados Unidos, pero creo que han sabido jugar para que Trump pueda vender su titular frente a la opinión pública norteamericana y los europeos tengan ese margen de maniobra, porque Francia también está en el tren de cola y, como sabemos, la situación económica de muchos países europeos, su déficit público no les permite, digamos, endeudarse más para hacer esas inversiones específicamente en el 3,5. Es decir, que creo que habrá que esperar al 2029 para ver esa revisión y los planes anuales que van a ir presentando cada uno de los países. Aquí simplemente quiero dar un poco de contexto sobre estas cifras para que todos hablemos en el mismo lenguaje. Hablamos de un 5% que fue la meta que se trazó la OTAN y ese 5% se compone del 3,5% para necesidades básicas de defensa y 1,5% para infraestructura crítica y, dice la OTAN, defender las redes, garantizar la preparación y la resiliencia civil, que es lo que Emiliano dice que es un poco donde está la trampa. De los 32 países que hacen parte
de la OTAN, al menos 8 hoy por hoy no cumplen con el compromiso de destinar el 2% de su PIB a la defensa. Estos son Croacia, Portugal, Italia, Canadá, Bélgica, Luxemburgo, Eslovenia y España, según las cifras de la OTAN al 2024. Y de todos los países, el único que está por encima de ese 3,5% que, según la nueva apuesta, debería ir dedicado única y exclusivamente a temas de seguridad, únicamente Polonia lo cumple, pues es el único país que aporta el 4,1% de su PIB a temas de seguridad. Ahora sí, ya con esta claridad sobre la mesa, Juan Alberto, quiero preguntarle sobre algo que dice Emiliano, y es que fue un poco, o este texto esconde una trampa, y sobre todo esa trampa tiene que ver con 2029, que es la fecha que se trazó la alianza militar para revisar la trayectoria y el equilibrio del gasto militar. Fue una manera para darle contentillo a Donald Trump, que era el que pedía el aumento del presupuesto para temas de seguridad, y luego quizás bajarlo de nuevo cuando él ya no está en la Casa Blanca. Tengamos en cuenta que había que dejar conforme al presidente de Estados Unidos, en este caso Donald Trump, porque durante la campaña presidencial inclusive había coqueteado con la idea de incumplir con el artículo número 5 del Tratado de la Alianza Euroatlántica, donde todos los miembros de la organización se comprometen a defender la integridad territorial y la soberanía política de quienes hacen parte de la OTAN ante una posible agresión. Él había señalado que quien no cumpliera con los compromisos presupuestarios tranquilamente podía ser invadido por Vladimir Putin, lo dijo expresamente, y él no tendría ningún problema en dejar que eso sucediera. Estaba pensando en una de las frases que está en el origen mismo de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que era una arquitectura básicamente para mantener a los alemanes abajo, a los americanos adentro y a los rusos afuera. Probablemente este compromiso, que se va a cumplir en un lapso tan prolongado, busca justamente seguir manteniendo a los americanos adentro. Pero por otro lado también no hay que perder de vista que tiene algo de consistencia con decisiones puramente europeas. ¿Qué quiero decir con esto? Desde principios de años, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha estado haciendo llamamientos a los 27 países miembros de la Unión Europea para aumentar el gasto militar y llevarlo a un mínimo del 3% del PBI, no tan lejos de ese 3,5% que ahora la misma OTAN se ha comprometido a hacer. Tan así es que inclusive se flexibilizaron los requisitos que tiene el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de una deuda no superior al 3% del PBI, en tanto y en cuanto el gasto fuera destinado a defensa, y se habla de planes que en un primer año deberían llegar a 150.000 millones de euros y a 800.000 millones de euros en 4 años para que los europeos gasten e inviertan en infraestructura productiva en materia de defensa estrictamente europea. Esto ha generado algunas discusiones, puertas adentro, respecto a quiénes van a ser los proveedores, ya que hay algunos países que entienden que es una forma de congraciarse con Estados Unidos el comprarle el armamento, pero los países más importantes de la Unión Europea en lo estratégico militar imaginan que tienen que tener infraestructura para contar con algún grado de autonomía en esta área. Ursula von der Leyen hablaba de generar capacidades paneuropeas en el sentido de hacer políticas comunes e inclusive invertir apostaran a la economía de escala, básicamente en cuestiones vinculadas con los blindados, con la artillería, con la defensa antiaérea, porque es la Unión Europea y los países más importantes de la Unión Europea los que expresan una mayor preocupación con respecto al rol que cumple en su flanco oriental Rusia y al hecho de que ahora el inquilino de la Casa Blanca es un admirador personal de Vladimir Putin. Así que en este aspecto tenemos, por ejemplo, el plan de Alemania de invertir 100.000 millones de euros en los próximos 10 años para convertirse en la primera potencia a nivel convencional, las enormes inversiones que está haciendo Polonia, ya que teme ser el segundo blanco de la Rusia de Vladimir Putin después de finalizado el conflicto en Ucrania, y la oferta que ha hecho, por ejemplo, Francia de ser el paraguas nuclear de la Unión Europea, ya que Reino Unido no está más dentro de la Unión. Así que en ese aspecto me parece que hay consistencia, hay convergencia entre los objetivos, si bien es cierto que hay algunos que han manifestado
no estar de acuerdo con ese umbral, como es el caso de Sánchez, quien ha sido objeto de ataques personales por parte del presidente de Estados Unidos, también es cierto que Sánchez hace gala de ser el único presidente socialista dentro de la OTAN en algún aspecto. No voy a decir que esto es impostado, pero tiene que ver con el discurso propio, y ahora está enfrentando un vendaval interno que le ha permitido recuperar cierta centralidad, plantándosele a Donald Trump en esta discusión. Pero bueno, lo cierto es que, como bien señalaban recién, la OTAN ha empezado a discutir cuál es la posición estratégica que tiene que adoptar. Venimos de discusiones como la de gestión de crisis en el concepto estratégico, si mal no recuerdo, de Washington, a la necesidad de recuperar capacidad disuasoria en el concepto estratégico del 2022 de Madrid. Allí, en ese nuevo concepto estratégico, esto lo deja claramente reflejado. La Federación Rusa aparece mencionada 14 veces en ese documento que tiene que marcar cuál va a ser. Sí, perdón. No, discúlpame, lo interrumpo antes de seguir avanzando. Usted habla de cómo los europeos han redoblado sus esfuerzos y sus inversiones en defensa ante el temor de que Rusia invada alguno de los miembros de los 27 países de la Unión Europea. Pero detrás, hay que decirlo, ha estado Donald Trump desde el regreso suyo a la Casa Blanca diciendo que los europeos deben hacerse cargo de su propia seguridad, algo que la Unión Europea ya está haciendo. Y además de esto, Donald Trump fue el primero en decir se necesita más porcentaje del PIB dentro de los miembros de la OTAN para gastos de defensa. Emiliano, en ese sentido, ¿se puede decir entonces que esto es una victoria para Trump? No, vamos, yo creo que no es una victoria para Trump. Yo creo que simplemente es una estrategia que han marcado los países europeos para no forzar a Trump a que efectivamente viniese a tratar de reescribir el artículo 5. Artículo 5 que, por otro lado, en ningún momento dice que será una asistencia automática. Habla de asistencia a otro Estado miembro que se vea atacado por los medios que cada Estado miembro de la OTAN estime oportunos y con las capacidades que cada uno estime oportuno. Es decir, que yo creo que a veces se habla del artículo 5 como si fuera un artículo de aplicación automática y en la redacción, que incluso los propios estadounidenses le introdujeron en la primer draft de 1940 del tratado, ya tuvieron en cuenta que no querían prever ese automatismo desde el punto de vista de la ayuda o la intervención militar, sino hablamos de asistencia según los medios necesarios de cada uno. Entonces, lo que no querían es entrar, yo creo que los líderes europeos no querían entrar en tratar de redefinir otra vez el artículo 5 y entonces dijeron, bueno, pues la manera que tenemos es, vamos a decir que sí, con esa cláusula de revisión en el 2029 y a un plazo de 10 años, porque claro, no tiene mucho sentido que los estados empiecen a destinar parte de su presupuesto público con una deuda o con un déficit público en algunos estados muy importante y de difícil solución en los próximos años, habida cuenta de la situación económica comercial, para destinarlo solo a defensa. Entonces, yo creo que eso va a ser objeto de muchas revisiones, dependerá también de cómo evolucione el conflicto con Ucrania y si hay nuevas amenazas, y de ahí ya se decidirá si se sigue avanzando por el 5%. Por lo tanto, no creo que haya sido una victoria de Trump. De hecho, creo que esta estrategia europea también tiene una lectura interna desde el punto de vista de la Unión Europea. El plan rearme que se aprobó por los Estados miembros implica que se va a invertir en la industria europea, es decir, que ese talón de Aquiles que tenía Europa, que era la política exterior, seguridad común y defensa, creo que la falta de confianza, por lo menos en los 3 años que nos queda de administración Trump, ha llevado a la necesidad de decir, bueno, pues en el caso que la OTAN implosione porque Estados Unidos la implosiona, tenemos que tener una alternativa. Entonces han buscado decirle, bueno, aquí tienes tu satisfacción, tus titulares para tu público norteamericano, pero nosotros vamos a seguir avanzando en nuestro camino de tratar de crear esa industria de defensa europea. Porque claro, Trump está partiendo de la premisa que ese 5% se va a destinar única y exclusivamente a compras a la industria norteamericana. Y eso no va a ser así. Hay un compromiso claro de desarrollar la industria propiamente europea con alianzas, como ya se hizo también con compras militares conjuntas, como se hizo en el caso de las vacunas. Es decir, que lo que nos ha hecho Trump ha sido darnos cuenta de nuestra debilidad y que haya un consenso, con algunas discrepancias, para avanzar en la defensa propiamente europea para no depender de Estados Unidos, porque por lo menos mientras esté este señor, pues estamos ante una falta de certidumbre de si nos apoyaría o no nos apoyaría en el caso que Rusia, una vez, si es que finaliza lo de Ucrania, porque llevamos 3 años diciendo que Ucrania ha sido derrotada y sigue ahí al pie del cañón,
pero luego sería Lituania o podría ser Estonia o seguramente que es el otro candidato en la mesa que no es miembro de la Unión Europea, pero es candidato a la adhesión, el caso de Moldavia, que sería, digamos, el país con mayores posibilidades de ser intervenido por Rusia. Entonces, no, sinceramente creo que la cumbre ha ido satisfactoriamente para los intereses de ambas partes, que nos deja mucho margen de maniobra a los europeos y a algunos países que efectivamente estamos bastante atrasados en nuestras contribuciones, y creo que es una oportunidad para Europa para desmarcarnos un poco de esa hegemonía, porque luego en la rueda de prensa, pues en su típico tono amenazante y cansteril, ¿no? Pues ha ido amenazando a algunos países, incluido España. Justo, que señor, discúlpeme, Emiliano, sus asesores saben que España no... Discúlpeme, lo interrumpo porque justo sobre eso le quiero preguntar. Esa amenaza de Donald Trump hacia Pedro Sánchez y concretamente hacia España por no respaldar esta idea del 5% del PIB, lo que le dice Trump es que le hará pagar a Madrid el doble en las negociaciones comerciales en curso, refiriéndose a los aranceles y demás. ¿Donald Trump puede hacer eso sabiendo que Washington no negocia con cada uno de los países de la Unión Europea, sino con el bloque completo? Pues por eso digo que este señor requiere de unos asesores mejor informados, porque las negociaciones comerciales son única y exclusivamente con la Comisión Europea, no con los países bilateralmente. Entonces, si decide incrementar buscando los productos españoles que tendría incremento de aranceles en Estados Unidos, pues el bloque, los 27, tendremos que reaccionar y automáticamente incrementar los aranceles en conjunto a los productos norteamericanos, que es la partida que la presidenta de la Comisión Europea, Van der Leyen, ya tiene identificado más de 1.700 productos en el caso que este señor amenace con guerras comerciales, como nos lleva haciendo desde el momento que tomó posesión. Por eso, lo que ha dicho el presidente Macron tiene muchísima razón. No tiene mucho sentido que busquemos los valores compartidos, el compartir gastos de defensa y la asistencia mutua de defensa, cuando un miembro nos está amenazando con una guerra comercial, que bueno, tiene otras dimensiones, pero es una guerra comercial. Por lo tanto, de nuevo aquí, Europa tiene que reaccionar y no buscar fórmulas poco de someterse a los designios que este señor quiera en relación al conjunto de la Unión Europea o en relación a determinados países. Y ahora quiero preguntarle, Juan Alberto, ahora sí, sobre qué se está diciendo dentro de la OTAN, sobre cómo ven ellos la seguridad. Y se lo pregunto porque el texto reafirma que Rusia para ellos es la amenaza a largo plazo para la seguridad euroatlántica y la persistente amenaza del terrorismo. ¿Cómo entender esto de que Rusia esté textualmente de este lado o escrito de esta manera y que por el otro lado prometan contribuciones directas para la defensa en Ucrania, algo a lo que Estados Unidos ya se estaba alejando? Sí, de hecho, con respecto a Ucrania, arranco por el final, el compromiso de los países europeos prácticamente se ha duplicado. Había una promesa de 20.000 millones de euros para este año. Entiendo que la última ha llegado hasta los 35.000 millones. Algunos entienden que en Ucrania se está librando el primero de los combates que va a involucrar al resto de los países de Europa. E inclusive ha habido reuniones fuera de la OTAN, dado que se ha mostrado muy reticente el Estados Unidos de Donald Trump a apostar por la alianza euroatlántica. Ha habido reuniones en Londres, en París, que han involucrado a más de 30 estados, entre ellos Canadá, Australia, potencialmente Corea del Sur y Japón, para traerlos al redil y ser parte del esfuerzo comunitario de mantener en algún aspecto la democracia liberal resguardada frente a la posibilidad del avance de la Federación Rusa. Hay que tener en cuenta, insisto, en la década del 90 se había cambiado en algún aspecto la función estratégica de la OTAN, ya que se vislumbraban cuestiones mucho más etéreas al día de hoy para los países europeos, como era la cuestión de la amenaza medioambiental, la gestión de crisis de los países que sufrieran el síndrome del Estado fallido, las consecuencias que traería ello en materia migratoria. Y después de la invasión a Ucrania, independientemente de que ya había habido un anticipo de esto en el 2014, por eso traigo a colación lo de la cumbre de Gales en Newport. Ya había pasado en febrero del 2014, para marzo del 2014 la península de Crimea ya estaba anexada a la Federación Rusa. Se habló nuevamente de darse las capacidades necesarias como para cumplir un rol disuasorio frente a quien había sido su adversario originario allí en 1949. Y la potencial
el potencial desafío sistémico que implica la República Popular de China, aunque no lo visualizan como el adversario directo para los países europeos. Esta es una ventana de oportunidad para Europa, más allá de que sobrevive al menos un año más la organización del Tratado del Atlántico Norte. Yo traería a colación una frase que dijo Emmanuel Macron en la Cumbre de Londres en 2019. La Unión Europea sufría de muerte cerebral y la verdad es que la invasión de Rusia a Ucrania la volvió a la vida, como si de Lázaro se tratara, y llevó inclusive a la ampliación de la Unión Europea, de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, agregando cerca de 1.300 kilómetros de frontera directa a la OTAN con la Federación Rusa. Está bien que se habla del terrorismo, es una amenaza latente que pueda hacerse presente en cualquier momento después de las incursiones de Estados Unidos de este fin de semana en el espacio aéreo iraní, más los ataques constantes del 13 de junio que en algún aspecto se presentan como inéditos por su magnitud con la República Teocrática de Irán, siendo que ya tuvimos algunos antecedentes el año pasado. Todo indica que de manera simétrica Irán e Israel no van a poder enfrentarse como parecía que pudieran haberse enfrentado a partir de lo que sucedió hace 10 días, pero siempre existe la potencialidad de un evento terrorista contra intereses occidentales, ya sean americanos, ya sean europeos, inclusive israelíes, en suelo de la Unión Europea, en suelo de los Estados Unidos, y sin ser alarmista, a mí es una cuestión que también me preocupa aquí en Argentina porque ya hemos sufrido 2 atentados terroristas en el 92 y en el 94, y hay ciertos rasgos de la política exterior de Argentina que la han situado en la misma vereda que Israel. Así que esto es una cuestión que puede actuar como un llamado de atención para los 27 países de la Unión Europea. Para eso más de 30 que se han reunido en Londres y en París buscando un consenso en materia estratégica, siendo que Estados Unidos parecería en algún aspecto, y esto sí que es muy sinuoso, volver al aislacionismo de antes de la Primera Guerra Mundial, aunque los eventos de este fin de semana demuestran que en ese aspecto hay mucho pragmatismo en la Casa Blanca, pero independientemente de este rol disuasorio frente a la Federación Rusa, que es algo sobre lo cual los países europeos persisten de manera militante, la amenaza terrorista es una amenaza que está también a la vuelta de la esquina. Y a pesar de que estas amenazas no solo provienen de Rusia para los países miembros de la OTAN, aún así, Emiliano, en su declaración de La Haya, no hacen ninguna mención a los temas de Medio Oriente. ¿Cómo interpreta usted este silencio? Bueno, creo que como no había el suficiente consenso, porque hay algunos estados parte de la OTAN y de la Unión Europea que son más proclives a mantener, digamos, intercambios o apoyo militar a Israel, pues no han querido entrar en ese ítem porque significaría que a lo mejor no llegaban al consenso. Es decir, el objetivo número 1 era que cuando el señor Trump aterrizara hubiera ya un consenso sobre la redacción, los términos, con la mayor flexibilidad posible para que se pudiera decir que la cumbre ha sido un éxito y que por lo tanto se continúa avanzando en esos objetivos de defensa mutua. Es decir, y si introducían el tema de Irán y de Israel, eso podía dar lugar a que no hubiese consenso y que no se firmase la declaración final por la unanimidad que ha sido, con la salvedad de España, que como sabemos el presidente Sánchez tuvo que invocar la carta que le envió el presidente Rudd, ¿no?, del compromiso, de esa flexibilidad, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, frente a la galería ha quedado muy bien, pero dentro de esa declaración y los entresijos negociadores para llegar a esa declaración hay muchos temas por debajo que están ahí, que van a seguir estando, porque la paradoja de todo esto es que Rusia lo que ha conseguido es revivir una organización que estaba sin una finalidad clara y que se sumen países que habían sido tradicionalmente neutrales y que la mayor parte de las fuerzas de intervención de la OTAN se encuentren justo en la frontera con Rusia, las 3 repúblicas bálticas, Polonia, Rumanía. Es decir, que la paradoja es que al final pues ha revivido la OTAN y desafortunadamente nos encontramos en esta tesitura. Pero precisamente el hecho de que la OTAN se acerque cada vez más a las fronteras con Rusia no va en contra, Juan Alberto, de lo que plantea Moscú, habían quedado o habían pactado desde décadas atrás que entre la OTAN y Rusia debería haber un espacio precisamente para que Moscú no sintiera esa amenaza latente.
Ciertamente los acuerdos Baker-Gorbachev que no están escritos, hay algunos papers al respecto sobre la falta de necesidad de la OTAN de expandirse hacia el oriente, lo cual claramente ha sucedido. Rusia tiene una concepción, jurídicamente tiene otra idea, pido disculpas a Emiliano, que también es profesor de Derecho Internacional, que es el de la indivisibilidad de la seguridad. En los estudios estratégicos a esto se lo denomina el dilema de la seguridad. No puedo aumentar mi seguridad a expensas de generar inseguridad a mi vecino, que es la situación que la OTAN estaría provocando en la Federación Rusa. Históricamente Rusia ha vivido una sensación de asedio con respecto a Occidente que lo ha obligado a expandirse al límite de sus fuerzas, y la OTAN le ha planteado un desafío extremadamente formidable a Rusia que le ha llevado justamente a esta acción, lo cual explica, pero no justifica la acción de Rusia, porque Ucrania es un Estado soberano e independiente. Está claro que con la conformación actual, la OTAN es una amenaza aún superior a la que era antes de la invasión a Ucrania. En algún aspecto, si se quiere, Vladimir Putin le ha dado un tiro en el pie a la Federación Rusa, pero también hay una cuestión de la forma en la cual, sin entrar en discusiones que tienen que ver con la estructura política de la Federación Rusa, Vladimir Putin ejerce el poder. De hecho, hace no pocos días ha dicho Vladimir Putin, en realidad Ucrania es completamente nuestra. Recordarán ustedes que la concepción de Rusia nace con Kiev como su primera capital. Y como decía Cecín, en algún aspecto Rusia puede ser una potencia regional por su capacidad demográfica, por su capacidad militar, pero para ser una potencia requiere necesariamente tener a Ucrania dentro de su esfera de influencia. Tal vez es menos doloroso para Rusia las nuevas fronteras que está compartiendo con la OTAN en la medida que se asegure el control del puerto de Sebastopol, que es una de las cuestiones estratégicas históricas de la Federación Rusa para movilizar su flota en aguas cálidas siempre, pero también es cierto que en algún aspecto ha aumentado la inseguridad de la propia Federación Rusa al haber invadido Ucrania y al haber generado este ambiente revuelto en el sistema internacional al comportarse como una potencia revisionista. Lo cierto es que la OTAN ha revivido, ha salido de esa situación como si de un coma se tratara sin herir susceptibilidad alguna, y hoy se encuentra mucho más vital independientemente del daño que le está provocando puertas adentro Donald Trump. Ahí Sí. puede haber una arquitectura variable, una dinámica que permita que los países de la Unión Europea dentro de la OTAN o inclusive dentro de la Unión Europea, lo cual genera un desafío mucho más importante para lo que es la estructura institucional de esta experiencia supranacional de allí del viejo continente, para generar una estatura estratégica y una posición común al respecto que puede demandar mucho tiempo, y quizás estos sean los primeros pasos, pero lo cierto es que es una preocupación central para los europeos el accionar de Rusia, y debiera ser para Rusia el hecho de que la OTAN permanezca todavía viva. Sí. Discúlpeme, lo vuelvo a interrumpir, pero nos estamos quedando sin tiempo y quiero también darle la palabra a Emiliano. Usted habla de cómo las acciones de Rusia han revivido a la OTAN y por el otro lado han compactado el respaldo militar y de inteligencia que los miembros de la OTAN le dan a Ucrania, y precisamente en esa última declaración ellos dicen que incluirán contribuciones directas a la defensa de Ucrania y a su industria de defensa. Emiliano, pero la pregunta que tengo para ustedes, ¿ese dinero va a venir del 5% del PIB que los países se comprometieron a dar, o de dónde saldrá ese dinero hacia Ucrania? Fundamentalmente de presupuesto europeo, o sea, de la Unión Europea, de fondos europeos, que ya está aprobado y que ronda los 50.000 millones en diferentes periodos de tiempo. Y la cuestión clave para Ucrania es la capacidad de producir la munición o los Patriots, que eso también ha sido muy curioso. He visto perdón por irme del tema, pero es la primera vez que veo a un presidente de Estados Unidos reconocer la falta de capacidad que tienen para producir Patriots, que por eso no lo pueden suministrar ni a Ucrania, porque ya lo entregaron a Israel, es decir, mostrando una debilidad en una rueda de prensa. Pero bueno, esa es otra historia. Entonces, Ucrania va a ser Estado miembro de la Unión Europea. De hecho, en el 2030 está prevista su entrada, y le gusta al señor Putin o no le gusta al señor Putin, salvo que logre la ocupación completa de Ucrania y que desaparezca el señor Zelensky, y eso tiene sus dificultades, pues
Ucrania terminará siendo miembro de la Unión Europea, aunque no lo necesita, porque recordemos que ha entrado como si fuera un estado más de la Unión Europea en las fotografías, menos en la foto oficial de final. En lo demás ha estado permanentemente en la reunión, como si ya fuera de facto estado miembro. Y además, con los acuerdos bilaterales de defensa que tiene con todos los países que integran la OTAN, pues tampoco necesita ser de facto, de derecho, estado de la OTAN, porque ya tiene la asistencia militar y económica que le está prestando la Unión Europea, que, por cierto, otra nueva mentira de Trump, los europeos estamos aportando más dinero que el propio Estados Unidos. Pero Estados Unidos va a aportar dinero a Ucrania y va a aportar misiles Patriot que el presidente Donald Trump dijo que lo iba a considerar. Sí, pero ha dicho que, ha venido a decir, o se podía decir de sus palabras, que tienen serias dificultades para tener el número de patrios necesarios para darle, por una parte, a Israel para que siga manteniendo su defensa y, por otra parte, a Ucrania, cuando le ha preguntado la periodista que estaba en Polonia, pero que era originaria de Ucrania. Entonces, me ha llamado poderosamente la atención porque es reconocer que tiene una debilidad desde el punto de vista de su capacidad industrial en materia de defensa. Y en 30 segundos, Juan Alberto, su postura sobre la posibilidad de que Estados Unidos le dé más ayuda militar a Ucrania. Es un aliciente para Ucrania porque aparentemente era uno de los principales problemas que iba a tener Kiev con la asunción de Donald Trump. Recordarán la reunión bilateral que tuvo con el fallecimiento del Papa Francisco allí en el Vaticano, después de lo que fue el maltrato que sufrieran en manos del presidente y el vicepresidente de Estados Unidos en el Salón Oval. Aparentemente las cosas se han suavizado y se ha dificultado enormemente la relación con Vladimir Putin. Donald Trump entendía que por su vínculo personal iba a ser mucho más abierto a las sugerencias que le pudiera hacer desde la Casa Blanca. La experiencia demuestra que no, y eso le genera enorme frustración por cómo es en términos personales. De allí su acercamiento mucho más estrecho con el presidente Volodymyr Zelensky. Juan Alberto Rial y Emiliano García, gracias por acompañarnos en el debate de France 24. Y un agradecimiento también a Laura Garzón y Tania Herrera, la jefe de edición y la jefe de invitados de este programa, y a ustedes por vernos y escucharnos casi todos los días. Gracias. Así es Asia. Reportajes, entrevistas y análisis de los acontecimientos más destacados del continente, su diversidad religiosa y cultural y su dinámica realidad política, económica y social, sus conflictos y sus soluciones. Todo con los análisis y los testimonios de los corresponsales de France 24. Así es Asia, presentado por Paula Jiménez Correa en France 24 y France24.com.